Amigos y amigas de la prensa, muchas gracias. El día de ayer, el señor vicepresidente ha intentado de manera fallida dar una respuesta a las denuncias que ha hecho el Movimiento Sin Miedo sobre el tema de la carretera Villatunari-San Ignacio. Son dos objetivos, al parecer, los que, les decía, son dos objetivos, al parecer, los que está buscando el señor vicepresidente. El primero, intentar descalificarnos de manera personal y de manera política, señalando que fuimos diputados del MNR y señalando que queremos privatizar las carreteras. Ustedes conocen la trayectoria de Juan del Granado, saben que ha sido diputado del Movimiento Bolivia Libre y conocen también los antecedentes del señor García Linera. Pero el segundo objetivo, que es el que nos preocupa más, el vicepresidente está tratando de eludir, está tratando de distraer el contenido principal de nuestra denuncia. Y este contenido principal tiene dos componentes que no ha desmentido en absoluto el señor vicepresidente. El primero de los contenidos es el sobreprecio de la carretera. Y el segundo contenido es la licitación y la contratación ilegal de la empresa brasilera. Hoy día queremos decirle al país que el Movimiento Sin Miedo ratifica todos los contenidos de su denuncia. Ratifica que existe sobreprecio en la carretera y ratifica que la licitación y la contratación han sido de carácter ilegal y contrarias a la norma. Ha dicho el vicepresidente que no se trata de la carretera más cara de Bolivia. Nunca dijimos eso nosotros. Lo que dijimos es que se trata de una carretera con sobreprecio. Puede haber una carretera cara sin sobreprecio. Nosotros no hemos afirmado que se trate de la carretera más cara, sino que es una carretera con evidente sobreprecio. Y luego el vicepresidente ha hablado, creo que 10 minutos, sobre este dato de los 209 kilómetros de puentes. Al respecto, queremos pedirle al señor vicepresidente que pida aclaración sobre ese tema, sobre ese dato de los 209 kilómetros, a los funcionarios, a sus funcionarios de Contraloría General de la República. En concreto, que le pida aclaración al señor Javier Besaviga, gerente de Auditoría Externa de la Contraloría. Es el señor Javier Vega quien afirma que son 19 kilómetros en puentes, no el Movimiento Sin Miedo. Se trata de oficio número 847 de 14 de junio del 2010, en cuyas páginas 9 y 10 el señor auditor, el señor gerente de auditoría principal de Contraloría dice: para la estimación de la longitud de puentes para la carretera Villatunari-San Ignacio, el profesional incluyó en sus análisis una longitud de 209 kilómetros. No lo dice el Movimiento Sin Miedo. Señor García Linera, pídale a sus funcionarios de Contraloría que sean ellos los que aclaren. El Movimiento Sin Miedo ha tomado este dato de Contraloría. Pero en segundo lugar, el vicepresidente está distrayendo, está eludiendo las respuestas o las explicaciones, porque el Movimiento Sin Miedo hace una semana le ha preguntado al gobierno por qué se eliminó el asfalto en la provisión de la carretera, 30 millones de dólares. ¿Por qué se eliminó el mantenimiento durante 5 años de la carretera? 12 millones de dólares. ¿Por qué se agregó el 30% como imprevistos? 100 millones de dólares. ¿Por qué no se efectuó el estudio de prefactibilidad?
¿Por qué se rebajó el 20% del financiamiento? ¿Por qué se hicieron cálculos a ojo de buen cubero? ¿Por qué tenemos un sobreprecio de por lo menos $800,000 por kilómetro lineal y cercano a los $200 millones en total? Esto es lo que tiene que responder el vicepresidente. Esto es lo que ha eludido, es lo que ha ocultado ayer con los sofismas que hemos escuchado. En segundo lugar, ratificamos el sobreprecio. En segundo lugar, ratificamos la licitación y la contratación contrarias a la ley. Ratificamos que OAS debió ser descalificada con motivo de la licitación. Ratificamos que OAS no cumplió con la licitación de financiar la obra. Aquí tenemos el gráfico. Contrato, llave en mano, con financiamiento del proponente. Esto es autofinanciamiento. Contrato celebrado el 4 de agosto del 2008. Veamos, ¿qué es lo que se licitó en marzo del 2008? ABC, licitante, licitó el diseño, la construcción y el financiamiento. La empresa o las empresas que se presentasen debieron ofrecer la construcción, el diseño y contratar el financiamiento. Esto es lo que se llama financiamiento del proponente o autofinanciamiento. ¿Qué ofertó OAS el mes de julio del 2008? La empresa OAS, la brasilera, le ofertó a ABC el diseño y la construcción. Y OAS planteó que el Estado boliviano asuma la deuda y el financiamiento con el banco brasilero. ¿Qué se contrató? ABC contrató con OAS el diseño y la construcción en agosto del 2008. Atiendan a las fechas, por favor. Y en febrero del año 2011, 2 años y medio después, el Estado boliviano y ABC contratan con el Bandes y con OAS el financiamiento y la importación del Brasil de bienes y servicios para la carretera. O sea, el año 2008 ABC contrata con OAS el diseño y la construcción, y 2 años y medio después el Estado boliviano contrata el financiamiento con el Banco del Brasil para el financiamiento y la importación. ¿Qué decía el pliego? ¿Qué decía el documento base de contratación? Aquí está textual, el inciso 44 y la página 19. Previo a la firma del contrato de obras con la empresa adjudicataria, previa a la firma del contrato, el Gobierno de la República de Bolivia, a través de las instancias correspondientes, deberá firmar y aprobar el convenio de financiamiento. O sea, el convenio de financiamiento debió ser previo. El contrato de obras se firma el 4 de agosto de 2008. 2 años y medio después recién se firma el contrato de financiamiento que debió ser previo según la norma. OAS entonces debió ser descalificada porque no tenía autofinanciamiento. Todo lo que propuso en agosto es que el Estado asuma el financiamiento. El 4 de agosto, cuando se firma el contrato, no había convenio de financiamiento previo. Por tanto, se incumplió el pliego. Por tanto, se violaron las normas básicas de contratación. El Decreto Supremo 29.190 del año 2007. ¿Cuáles son los resultados? Por eso afirmamos de contrataciones ilegales. ¿Cuáles son los resultados? Licitación, adjudicación y contratación ilegal de OAS. Se libera a OAS de la obligación del financiamiento. Se elimina entonces el autofinanciamiento. Es el Estado boliviano el que se endeuda. Pero aquí hay elementos nuevos. Se incorpora en los términos del contrato de financiamiento elementos de la construcción. Y por tanto se establece una vinculación indisoluble entre el contrato de financiamiento y el contrato de construcción. Y por ello se viola el artículo 320 de la Constitución Política del Estado,
porque el contrato de financiamiento, que también comprende obras, comprende construcción, comprende importación de bienes y servicios, está sujeto a los tribunales de San Pablo, del Brasil. ¿Cómo debió ser la contratación? Este es el esquema muy sencillo. ABC debió contratar a OAS el diseño y la construcción. Y ABC, por su cuenta, debió contratar el Bandes, el Banco Mercantil, la Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda, lo que fuere, para la construcción. Sabiendo que nosotros íbamos a pagar el costo de ese endeudamiento. Pero no podíamos nosotros contratar el financiamiento. El movimiento Sin Miedo quiere decirle hoy día al país, pero especialmente al señor vicepresidente, sin adjetivos, sin sornas, sin descalificaciones. Primero, que su gobierno deje sin efecto los contratos. El contrato ilegal de obra y el contrato ilegal de financiamiento. Que atienda la justa demanda de los pueblos indígenas del Tifnis y de la Marcha. Pero queremos decirle en segundo lugar que no nos va a amedrentar. Que su política de amedrentamiento no va a surtir efecto en el caso nuestro. Y que no venga a explicarle o a pedirle explicaciones al movimiento Sin Miedo. Señor vicepresidente, instruya a sus funcionarios que vayan a dar explicaciones al Ministerio Público. Es en el Ministerio Público, es ante el fiscal donde hemos presentado la denuncia. Instruya a los funcionarios que han suscrito contratos lesivos al Estado que vayan al Ministerio Público a dar la explicación. Nosotros estamos, como siempre, acá, de cara al país, y le aseguro, señor vicepresidente, que no nos van a amedrentar.